¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a mi primera reacción inmediata a la novedad más importante que ha surgido este fin de semana en medio de toda esa maratón de peleas. En la cuenta de Twitter de Gilberto Mendoza surgió la novedad de que efectivamente va a haber una unificación de los títulos del peso welter, es una noticia importantísima, entre Yordenis Ugas y Errol Spence. Una pelea que estaba siendo gestionada durante este año ya a punto de terminar y que por circunstancias que ahora vamos a comentar se había caído debido precisamente a la regularización de los títulos internos de la Asociación Mundial de Boxeo, que directamente le puso piedras en el camino a Yordenis Ugas para enfrentar a Errol Spence. Todo este tiempo pasado hubo gestiones, esa información sí se conoce, por parte del equipo de Ugas para que revirtiera su decisión la Asociación Mundial de Boxeo, pero habían enfrentado su total negativa. La AMB había dispuesto una suerte de mini torneo que por un lado enfrentó a Butaev, que venció obviamente a Jamal James, que primero fue campeón interino, después fue ascendido a campeón regular. Y por el otro lado, Stanionis, que era el número 1 de la clasificación, le ordenaron una pelea contra Yordenis Ugas. Ugas era el supercampeón y ese supercampeonato lo logró porque primero era campeón regular y después tuvo que enfrentar al campeón en receso, que era Manny Pacquiao. Como ustedes recuerdan, lo venció, se ganó en el cuadrilátero y en una pelea obligatoria ese título. Sin embargo, la AMB decidió, repito, un mini torneo donde involucró a otros púgiles. Uno de ellos, Stanionis, de acuerdo a lo que dice Gilberto Mendoza, en estas últimas horas dio el paso al costado para permitir la unificación y la AMB ahora va a ordenar una pelea entre Butaev y Stanionis. No se sabe por qué esa pelea, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar en juego? Seguramente va a estar en juego algún título regular, evidentemente. Van a crear algún título regular, algún título interino, o de lo contrario, digamos, la promesa de que más adelante va a enfrentar al supercampeón. Como sea, tiene la vía libre Yordenis Ugas para enfrentar a Errol Spence. Los dos pertenecen a la misma promotora. Y ya se maneja los primeros meses del 2022. Esa pelea se había hablado que se iba a realizar en febrero. Seguramente la van a llevar para marzo, para darle el tiempo oficial de 8 semanas a los respectivos campamentos y poderla promocionar convenientemente, debido a que evidentemente va a ser una pelea que se va a comercializar por la vía del pague por ver. Lo que queda en la incertidumbre y en el misterio, quizás se sepa, quizás no en las próximas horas, es por qué la AMB resolvió tomar esta medida, esta decisión tan drástica y tan rara de última hora, permitiendo cuando ya estaba todo determinado, inclusive habían ordenado la pelea de Ugas con Stanionis. Si nos ponemos a hacer teorías sobre lo que pudo suceder, lo que yo pienso es que el equipo de Ugas presentó algún tipo de demanda fuerte, llevó esto a los extremos, exigiendo esa pelea, y es posible que la Asociación Mundial de Boxeo, que no ha tenido un año fácil, que ha enfrentado demandas por un lado, por situaciones que sucedieron. Basta recordar, por ejemplo, la pelea de Cázares con Morrell, que terminó en la justicia. Basta recordar lo que pasó con Fox y con Maestre, por ejemplo. Es un tema que terminó en una decisión de la ABC, una histórica decisión, de ponerle una presión muy dura a la Asociación Mundial de Boxeo en el sentido de que iban a sugerirle a todas las comisiones de los Estados Unidos que desconocieran los cinturones de este organismo si no regularizaban esa cantidad enorme que tenían de cinturones interinos, cinturones regulares, en receso, etcétera, etcétera. A raíz de todo eso, una de las consecuencias fue lo que sucedió con el peso welter. No duden ustedes de que haya existido algún tipo de demanda, de amenaza de ir a la justicia o directamente se fue. Es posible que sí, es posible que no. Porque llama poderosamente la atención este cambio. Es un cambio beneficioso. Vamos a verle ahora las consecuencias que va a tener esa pelea
para toda la división, porque evidentemente esto genera un cambio en la posible agenda para el 2022. Pero por el lado de la Asociación Mundial de Boxeo, ha sido dado como una gran noticia, pero por ahí quizás detrás de esa buena noticia ellos tuvieron que ceder por algún lado y ha sido un problema para la AMB. ¿Por qué? Porque por el otro lado ahora van a tener que sacar, digamos, de la ecuación a dos púgiles, a Stanionis y a Butaev. Hay que ver, por ejemplo, si Butaev, que ya se sentía enfrentando al supercampeón, va a aceptar de buen modo que lo hayan dejado de costado y su posibilidad de título ahora se va a extender por mucho tiempo cuando ya estaba determinada. No sabemos si eso le va a crear un problema a la AMB. Cuidado con esto. Stanionis dio el paso al costado, pero ¿qué pidió a cambio? Tampoco lo sabemos. Entonces, todo esto puede generar otros problemas, es decir, se resuelve por un lado, se puede complicar por el otro. Algo que también estaba previsto que podía suceder con la Asociación Mundial de Boxeo como consecuencia de toda esta serie de reparaciones que tienen que hacer, que le mejoran a uno pero le empeoran al otro. Hubo ya amenazas de otros lados, por ejemplo, con los títulos interinos, por ejemplo, púgiles que tenían oportunidades en camino y ya no existen. Entonces, todo eso se puede transformar en una suerte de bola de nieve a medida que va avanzando o va generando consecuencias que pueden ser buenas y malas. En este caso hay una consecuencia buena para los aficionados, para nosotros. No sabemos lo que pasa por dentro de la Asociación Mundial de Boxeo, pero tenemos la obligación de especular con lo bueno y con lo malo. Esa es la verdad. Lo bueno de todo esto es que va a pelear Yordenis Ugas contra Errol Spence. Vaya, es una tremenda noticia. En primer lugar, porque se va a unificar un título que el propio Errol Spence, dando una muestra clara de su compromiso con el boxeo de primerísimo nivel, es uno de los factores que uno le aplaude a Errol Spence. Él no pidió peleas intermedias. Cuando tuvo el accidente con su Ferrari, que casi se mata, voló de adentro del carro, él regresó prácticamente del otro mundo porque era muy difícil que alguien se salvara luego de un accidente de ese tipo. Y él llegó directo a una pelea de primer nivel contra Dani García, llegó a fajarse. Increíble. Y ahora sale de una operación que le impidió la pelea contra Manny Pacquiao. Por eso es que se realizó entonces esa pelea mandatoria entre Yordenis Ugas y Manny Pacquiao. Errol Spence dijo que no quería ningún tipo de pelea de preparación, no quería ningún tipo de pelea intermedia, quería ir directamente a pelear por los títulos. En ese caso, o iba a enfrentar a Yordenis Ugas o iba a ir contra Terence Crawford. En este caso, se soluciona entonces eso, quizás hubo algún tipo de presión de PBC por el hecho de que Errol Spence, si no peleaba contra Yordenis Ugas, iba a enfrentar a Crawford y corría el riesgo de perder sus títulos y allí tenían que negociar Ugas con Crawford. Esa es otra posibilidad. Entonces hubo presión también del grupo Heyman sobre la AMB, que es lo mismo que decir Gilberto Mendoza, y todos sabemos que hay una cierta influencia que tiene el PBC en todas las decisiones de la AMB. No sabemos por qué, pero existe esa influencia y normalmente la AMB es una suerte de socia no oficial de todo lo que hace PBC. Seguramente también hubo presión por ese lado. Son las dos opciones, o presión de PBC o presión a través de alguna amenaza de demanda o inicio de demanda porque se estaban violando ciertos derechos que podría tener Yordenis Ugas. Esto por parte de su equipo. Que hubo presión sabemos porque lo dijo el propio Ugas en uno de sus comunicados. El punto es que va a enfrentar a Errol Spence. No sabemos cuándo, supuestamente lo vamos a saber en los próximos días. Esto sería ya por febrero o marzo, finales de febrero o durante el mes de marzo. Me la juego por marzo, quizás un poquito después. ¿Qué pasa luego de esa pelea? Evidentemente allí comienza a tallar lo que pase con Terence Crawford. Y Terence Crawford seguramente ya sabría de esto en estos días pasados, porque Crawford, que ya no está bajo contrato con Top Rank, había dicho de que iba a negociar esa pelea y estaba insistiéndole a Errol Spence. Por el lado de Arun, él le había dicho que más que Spence, a él le convenía aceptar una oferta que tenía Top Rank, que era enfrentar en territorio europeo, concretamente allí en las Islas Británicas, al campeón de las 140 libras unificado, el indiscutible, me refiero a Josh Taylor.
Esa pelea, de acuerdo a Arun, iba a generar muchos millones tanto de pague por ver como lo que podría generar en un gran estadio allá en Inglaterra. Imaginen ustedes un estadio de Manchester o allí en Londres totalmente repleto para ver esta pelea, porque evidentemente aquí en los Estados Unidos Terence Crawford no es un hombre que pueda jalar mucha audiencia. Esa es la realidad. Y en estos días Crawford ha empezado a cambiar el discurso. Ya no habla de Spence y se refirió a Taylor. Dijo que Taylor sería una pelea fácil, lo podría vencer, pero lo hizo en un momento raro porque él hasta ahora no se había referido en esos términos. Entonces hay que imaginar que está cambiando la mirada hacia su próxima pelea y sería contra Taylor. O sea, él ya sabe que con Spence por ahora no va a haber combate. Todo eso puede suceder después, en caso de que Errol Spence logre derrotar a Yordenis Ugas, o sea, Ugas el que venza a Spence, tenga los 3 títulos. Entonces el único que faltaría para que exista un campeón indiscutible sería el de la OMB, que estaría todavía, en caso de que Crawford venza a Taylor, en poder precisamente de Crawford. Entonces en ese caso se podría dar sí o no una unificación, tomando en cuenta que ahora habría algún tipo de facilidades debido a que Crawford es un agente libre. Hasta ahora esa pelea lo había impedido las diferencias que siempre existieron entre Top Rank y PBC, entre Haymon y Arun. Entonces como que las cosas estarían más fácil. En definitiva, vamos a tener a Ugas contra Errol Spence durante el primer trimestre seguramente del año 2022, y después va a quedar la calle abierta para que puedan enfrentarse Ugas o Spence, el ganador, contra Terence Crawford. 2 muy buenas noticias que surgieron esta noche, que vamos a seguirlas muy de cerca, pero en definitiva quería comentarles los pormenores que pueden existir alrededor de la misma. Vaya uno a saber cómo se dieron las cosas, qué tuvo que ceder la AMB, quién fue el que puso la piedra fundamental para que se diera esto, pero en definitiva los aficionados al buen boxeo tienen una muy buena novedad que surgió en esta última noche. Habrá unificación en las 147 libras. Veremos a Yordenis Ugas contra Errol Spence.